gustaría presentar a Santiago. La verdad que para mí esta mesa es un pequeño placer porque estoy acompañado de dos personas que conozco desde hace muchísimos años, tanto a Santiago como a Miquel, y creo que nunca nos habíamos sentado juntos en una mesa. Entonces, bueno, siempre da gusto estar bien rodeado. Santiago va a hablar de una cuestión que nos parece muy, muy relevante, y es cuál es el marco jurídico de la protección de los jóvenes en el Estado español y la reforma también que se está trabajando en este sentido desde la Dirección General que él está llevando la responsabilidad en la actualidad. Santiago, para quien no lo conozca, es, además de licenciado en Derecho, es el actual director general de Migraciones de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y luego es una persona que tiene una trayectoria muy interesante, porque aunque parezca mentira, ha sabido combinar a lo largo de los años esa doble presencia entre la institución y los movimientos sociales. Entonces tiene un amplio bagaje también trabajando ya en este ámbito de los menores no acompañados, desde finales de los 90, principios de los 2000, en Andalucía, dentro de organizaciones sociales y después también dentro de la propia Junta de Andalucía. Y bueno, también es el responsable de varias publicaciones de Servicio Jesuita y de Pueblos Unidos. Y bueno, y no quiero liarme tampoco mucho más a decir todas las cosas que ha hecho, que son muchísimas, y Santiago, sin más, te cedo la palabra para que tengas para que puedas compartir con todas nosotras pues, tu ponencia. Gracias, Miquel. Efectivamente, nos conocemos ya desde hace muchos años y la pena es que tengamos que compartir esta mesa de manera virtual. No obstante, bueno, pues a través de la pantalla intentaremos darnos cariño o hacer gala del cariño que te profeso. Yo, en primer lugar, necesariamente, bueno, parece que es imprescindible dar las gracias a SOS Racismo por la invitación a poder participar en este encuentro que por varias razones me parece interesantísimo, pero por la parte que me toca, como tú bien indicabas, bueno, pues también por una razón de oportunidad, ¿no? Como bien decía, estamos en este momento llevando a cabo una reforma express del reglamento de extranjería en lo relativo a menores y jóvenes extranjeros y, bueno, alguna pista os daré de por dónde van los tiros con una cierta precisión, ¿no? Yo sí quiero decir, por no extenderme y poder aprovechar esos 20-25 minutos que tengo, sí quiero decir que para este equipo que actualmente se encuentra en la dirección del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones y la propia Secretaría de Estado, la infancia en movimiento viene demostrando que le supone una preocupación especialmente importante, ¿no? Nos parece que por diferentes razones es un ámbito que entendemos que no ha sido lo suficientemente consolidado de cara a poder llevar a cabo esa protección hasta los extremos más amplios posible de estos niños y niñas, ¿no? que se encuentran en España en diferentes situaciones, ¿no? Yo por eso además también, aunque sé que es un término que se viene utilizando cada vez con más profusión, comparto la denominación de infancia en movimiento, porque si nos limitamos exclusivamente al tema de niños y niñas migrantes, bueno, pues de alguna manera estamos ocultando otra serie de realidades que están ahí, como son los chicos y chicas solicitantes de protección internacional, víctimas de trata, etcétera, etcétera, que yo creo que hay también que contribuir a visibilizar ese tipo de situaciones, ¿no? Como decía antes, para este equipo es una preocupación especial el tema de estos chicos y jóvenes, porque, y que además se ha podido demostrar especialmente durante la pandemia que nos está asolando, ¿no? Por hacer un breve resumen de las cuestiones que hemos puesto en práctica, yo creo que ya en marzo del 2020 pusimos en marcha la instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones, ¿no? En la que
dábamos respuesta a una demanda, yo diría que histórica, por parte de las organizaciones sociales y por parte también de los servicios de protección de menores, ¿no? Muchos de los servicios de protección de menores, que era que el joven tutelado entre 16 y 18 años pues pudiera también trabajar en pie de igualdad con los españoles y residentes regulares de su misma edad, ¿no? Como bien sabéis, aunque el artículo 35 de la Ley de Extranjería ya reconocía ese derecho, no se había implementado de una manera directa y originaba, en nuestra opinión, muchos perjuicios a estos chavales que se encontraban o que se encuentran tutelados en los diferentes sistemas de protección. Por otra parte, y yo creo que fue una medida en la que, sinceramente, pusimos mucho esfuerzo, pero que después los números no acompañaron como pensábamos, con ocasión de dos reales decretos, el 13 y el 19, de medida urgente, los dos reales decretos ley de medida urgente. Para el ámbito agrícola incluimos la disposición para que los jóvenes entre 18 y 21 años pudieran incorporarse al mercado, al ámbito agrícola y como consecuencia de ello que pudieran obtener una autorización para trabajar de 2 años. Digo que, bueno, de alguna manera esto sirve también para poner de manifiesto, como ya el último informe del Defensor del Pueblo ya incidía en ello, la dificultad de precisar con detalle de qué número de jóvenes estamos hablando en España, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque finalmente se incorporaron a esta medida de chicos que habían trabajado en el campo un total de 460, ¿no? Cuando uno escucha determinadas comunidades autónomas o en otros determinados espacios políticos que tenemos multitudes ingentes de jóvenes que han llegado solos y que después se encuentran extutelados, etcétera, después la respuesta o la realidad creo que te hace ver que la situación posiblemente sea otra, ¿no? Yo creo que ese es uno de los factores. También existen otros factores que, si queréis, después podemos comentar en el turno de debate, ¿no? Finalmente, esas dos medidas también se vieron acompañadas por la orden de prórrogas que hicimos, ¿no? Que terminó su vigencia en diciembre. Y por último, bueno, pues también pusimos en marcha la Instrucción 9/2020, que finalmente es la que permitió que estos chavales se pudieran, a los que me refería anteriormente del ámbito agrícola, pues pudieran obtener esas autorizaciones de residencia y trabajo por 2 años sin límite de actividad laboral, ni de empleador, ni ámbito territorial, ¿no? Porque era una manera de poder garantizar que estos chicos no pudieran o no deban salir del sistema. Tú apuntabas antes al principio, Miquel, en tu primera intervención, algo que a mí me parece que es especialmente importante y que por parte de este Ministerio, de la Secretaría de Estado y de esta Dirección General, intentamos poder lograr. Y es lo siguiente. Es decir, evidentemente nosotros queremos darle una respuesta a los menores extranjeros no acompañados cuando son menores, por supuesto. Pero de alguna manera también lo que queremos, también lo que queremos es establecer una pasarela jurídica que permita un tránsito blindado desde la minoría a la mayoría de edad, ¿no? Nos parece especialmente importante poder obtener esa pasarela jurídica. En torno a esto nos encontramos con una serie de dificultades que yo creo que también son comunes a la extranjería, y lo digo por algunos de los temas que se han apuntado con anterioridad, y es un poco iba a decir dispersión, no es la palabra, ¿no? Pero sí el reparto de competencias que existe entre diferentes departamentos. Nosotros, a la postre, desde esta Secretaría de Estado,
solamente tenemos un ámbito de actuación, muy importante, evidentemente, pero solamente un ámbito, que es el de la documentación. Existen, como bien sabéis, otra serie de espacios en los que yo creo que hay que trabajar de manera convergente y que es competencia de otros departamentos, incluso de otras administraciones públicas, ¿no? Tenemos ahí el relevante papel de las comunidades autónomas, ¿no? Que me parece que es absolutamente imprescindible y que llamo la atención sobre dos apartados del artículo 35 de la Ley de Extranjería, en concreto el 11 y el 12, que en mi opinión, bueno, pues no son lo suficientemente implementados, y especialmente en situaciones como la que está ocurriendo en este momento en Canarias. Tenemos también otra cuestión, que es la relativa a, que también se ha apuntado, al tema de la determinación de la edad, que en este momento, bueno, pues están liderando en una serie de trabajos tanto el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el propio Ministerio de Justicia, de cara a lo que apuntaba Marta Menéndez, de cara a corregir esa, digamos así, esas deficiencias a las que apunta el Comité de Expertos de Naciones Unidas. Y por otra parte, bueno, pues tenemos ya con un papel mucho más concreto y mucho más determinado, en mi opinión, el papel que debe jugar el propio Ministerio de Derechos Sociales como pivote o eje sobre el que pivote la actuación con las propias comunidades autónomas, ¿no? Me parece que eso es absolutamente relevante porque a la postre, como decía, esta dirección general, su papel ¿cuál es? Exclusivamente la de dar documentación a los chavales. A mí me parece, y lo digo también muy sinceramente, me parece que abordar situaciones desde el punto de vista de la extranjería, como es la propia determinación de la edad, me parece un tema bastante delicado, porque no creo que deba ser ni la ley de extranjería ni el reglamento de extranjería quien establezca las reglas para determinar el estado civil de las personas. Debe ser otro tipo de instancia y debe ser otro tipo de procedimiento en el que se lleve a cabo esa situación. Bien, este es un poco el momento en el que nos encontramos. ¿Hacia dónde queremos ir? Digo, porque creo que me quedan, corrígeme si me equivoco, me quedan 5 o 7 minutos, ¿no? Sí, un poquito más, no te preocupes. Vale. ¿Hacia dónde queremos ir? Como decía, queremos ir a un espacio, al establecimiento de esa pasarela jurídica a la que yo antes me refería. Y queremos hacer diferentes, pues, yo diría que hay algo más que retoque, que garanticen, en primer lugar, que el menor, desde que llega a España, esté documentado. Queremos evitar en todo momento esas lagunas que se generan por interpretaciones que entendemos que no son del todo correctas en relación con los tiempos de permanencia o tiempos de carencias previos para que los menores puedan acceder a la documentación. El menor, dice claramente el propio artículo 35 de la Ley de Extranjería, desde que llega a España está en situación regular. Y tenemos que conseguir que esa documentación que acredita estar en situación regular esté desde los primeros instantes, ¿no? Para evitar, como decía, esas lagunas y ese efecto pernicioso que se produce con posterioridad, ¿no? Que es la de, como bien conocéis, especialmente las organizaciones, la de estos chicos que abandonan el sistema de protección sin documentación y a los que conducimos de alguna manera a un laberinto bastante distorsionado que a su vez acaba perjudicando su propia vida, además de su propia inserción o integración o inclusión social, ¿no? Eso nos parece especialmente importante. En segundo lugar, queremos abandonar, vamos a abandonar, mejor dicho, no queremos, vamos a abandonar esa
barrera que se plantea con toda su crudeza al cumplir los 18 años, ¿no? Nos parece que es radicalmente injusto y poco equitativo el que chicos que han estado haciendo un proceso determinado durante su acogida en el sistema de protección llegue el día en el que cumple los 18 años, se corte y se les plantee un abismo que es radicalmente diferente al que pueden tener los chicos con 18 años españoles o residentes ¿no? Y de esa manera queremos que se pueda extender ese ámbito de protección hacia una edad superior, ¿no? Aquí, como bien sabéis, especialmente los que os dedicáis al mundo del derecho, nos hemos venido encontrando en los últimos años con la doctrina del Tribunal Supremo, que en una interpretación, en mi opinión, y esto es una opinión exclusivamente personal, con bastante poca cintura social, pues aplicó el régimen de residencia no lucrativa en sentido estricto a estos chavales, ¿no? Como bien sabéis, el régimen de residencia no lucrativa exige que, salvo que el chico ya estuviera trabajando, pero en su caso no, pues exige que tuviera que acreditar como ingresos propios el 400% del IPREN, es decir, una cifra superior a los 2.100 euros, ¿no? Comprenderéis, chicos de 19 años cómo pueden garantizar ese tipo de ingresos, y máxime, si además, como decía el Tribunal Supremo, no se pueden computar entre ellos ingresos procedentes de la asistencia social o de ayudas procedentes de entidades públicas o privadas. Bien, ese sistema lo vamos a quebrar, ¿no? O sea, para poder establecer un régimen propio para el joven extutelado. De esta manera puedo afirmar que esta reforma en la que estamos trabajando y la que ya os anticipo que en los próximos días saldrá a audiencia pública el texto articulado, pues gira sobre dos grandes ejes. Por una parte, la racionalización de la documentación, especialmente en el caso de los menores extranjeros, antes de que alcance la mayoría de edad, y por otro lado, el establecimiento de un régimen propio para el joven que ha sido tutelado y que sale del sistema de protección y que bien puede desarrollar una vida independiente o bien puede estar integrado en sistemas o en programas, mejor dicho, de entidades públicas o entidades privadas, ¿no? De tal manera que, como decía, se pueda garantizar ese tránsito, un tránsito ordenado, sin perder de vista una cuestión que a mí me parece especialmente clave, sin perder de vista que, y eso es una consideración de esta casa en este momento, que no podemos conducir al joven extutelado necesariamente a trabajar, sino que además hay que poder garantizar que ese joven pueda seguir, en su caso, estudiando, ¿no? Que de alguna manera con la aplicación del régimen de residencia no lucrativa estábamos quebrándole eso y decir, tú a partir de ahora, de los 18 años, lo que tienes que hacer es trabajar, ¿no? Es decir, yo creo que esa consideración me parece absolutamente, en primer lugar, ineficiente y en segundo lugar, tremendamente injusta para estos chavales, ¿no? Y después, bueno, pues nos quedaría ese verso suelto, que, por decirlo de alguna manera, pero que también de algún modo ha sido bastante utilizado en la práctica, que es el chico, la figura recogida en el 198 actual del reglamento, el chico que ha estado en el centro de protección y que ha salido sin documentar, ¿no? Y que en ese supuesto, bueno, pues, concediéndole a él toda la legitimación posible, pueda solicitar una autorización de residencia y trabajo que le permita, bueno, pues igual, bien tener su propia vida independiente o bien poder seguir integrado en programas de inserción de entidades públicas o de entidades privadas. Puede plantearse una pregunta que yo intento ya resolver desde el principio,
en la que me podéis decir, bueno, ¿y qué ocurrirá con los chicos que han venido perdiendo la documentación como consecuencia? Como bien sabéis, los que conocéis el mundo del derecho, existe una cuestión que es un instrumento que se llama disposición transitoria, en la que intentaremos volver a reenganchar a estos chicos que hayan podido perder la documentación, de cara a poder dotarlos de esa autorización de residencia y de trabajo a la que yo antes hacía referencia. Bien, ese es un poco el panorama de dónde nos encontramos en este momento y hacia dónde queremos ir, pero insisto, con algo que no podemos perder de vista. Y quiero dejarlo claro, nosotros damos documentación. La protección de estos chavales, de estas chavalas, no podemos basarla exclusivamente en la documentación, sino que hay que articular todo un sistema e incluso infraestructura que permitan poder garantizar el desarrollo personal de estos chicos, ¿no? Porque de lo contrario, ¿para qué nos sirve la documentación? Ahí es una pregunta que yo lanzo ahí, ¿no? Es decir, ¿la documentación es necesaria? No me cabe duda, pero ¿es solo necesaria la documentación? La respuesta la tengo clara, no, ¿no? Y yo creo que ahí las comunidades autónomas tienen que jugar también un papel absolutamente importante, ¿no? Y digo que un papel absolutamente importante porque, como indicaba con anterioridad, se dice y se utiliza de una manera absolutamente grotesca, diría yo, ¿no? La presencia de estos chavales en diferentes territorios, pero después nos encontramos con que no hay una respuesta para los jóvenes cuando abandonan el sistema. Y pongo un ejemplo claro y determinante, sin citar la comunidad autónoma, ¿no? No me puedes decir que tienes miles de chavales en tu territorio, pero luego decirme que tienes 120 plazas para jóvenes tutelados de todas las nacionalidades, incluidos los españoles. ¿No? Me parece que eso flaco favor hace a todo este trabajo que yo creo que, como apuntaba Marta Menéndez antes, todos estamos obligados a hacer, tanto administraciones, sociedad civil, organizaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un reto que tenemos que compartir. Y yo ya me quedo aquí para no superar más mi tiempo. Pues muchísimas gracias, Santiago.